Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan en esta nueva capacitación de CEPLA, el Centro Ecuménico de Peregrinaciones Latinoamericano Anunciar. Es una alegría para nosotros volver a estar nuevamente con ustedes, con tantos amigos que nos siguen edición tras edición de nuestros webinares. Y en esta oportunidad tenemos la alegría y la grata compañía de una persona que la vida trajo al encuentro de CEPLA sin que nosotros lo buscáramos. Ella es una ferviente seguidora del Santo Grial, precursora de todo esto allí en Valencia. Se llama Ana Mafe García, ella es turismóloga, licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte, y también una persona comprometida con aquello que cree y vive, que es el anuncio del Evangelio. Así que bienvenida, doctora Ana Mafe. Muchas gracias por estar con nosotros y tenés la palabra. Pues primero de todo, muchas gracias, don Javier Luna Navarre. Muchísimas gracias por su invitación a esta conferencia del CEPLA. Muchísimas gracias a doña Vanessa Correa, que evidentemente a los mandos de este avión maravilloso cargado de pasajeros, pues vamos a recorrer un espacio que es un espacio mítico, es un espacio muy conocido en la Europa medieval y es un espacio que vamos a recuperar un poquito desde la mirada de la ciencia y la historia. Pero antes de comenzar me gustaría presentaros aquí a doña Noelia Zanón, cantante valenciana afincada en México, que es nada más y nada menos que la embajadora en Latinoamérica del Camino del Santo Grial. Nuestra asociación siempre busca proscriptores y personas que quieran hablar bien de lo que es la Sagrada Reliquia, y en este caso Noelia pues lo ha hecho en diferentes foros. Permíteme que diga que fuiste la cantante latinoamericana de la campaña de Barack Obama y que sus viajes continuos a Miami pues espero que abran muchas líneas de conocimiento para este camino. Y antes que nada quiero presentarla y darle las gracias porque va a decir unas palabras a todos vosotros y luego pues nos va a dejar, evidentemente. No, pues buenas noches, buenos días desde España, desde Valencia. Gracias a Ana por ofrecerme este momentazo para mí, estar compartiendo con todos ustedes. También saludar a toda la gente que está en Argentina. También tuve la oportunidad de estar con Luis Aguilé en la Avenida Corrientes, en el Teatro Astral, hace unos cuantos añitos atrás. Saludar a México, a gente de Perú, a todos los que están compartiendo este bonito momento, y decirles que para mí, pues que me hayan nombrado embajadora de algo tan importante, tan bello, pues, ¿qué les puedo decir? Allá donde voy, pues si Dios quiso que yo cantara, no solamente es que yo cante, sino que de este modo poder llevar el amor de cualquier forma, en plan melodía, con el corazón, con el alma, y con la oportunidad que se me ha dado con la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, pues estoy infinitamente emocionada, llevando el Santo Grial, porque también tuve la grandísima suerte, la maravilla de tener una réplica. Lo llevo a aquel que lo merece, que merece tenerlo, que merece tener ese momento de paz, de luz y de amor. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que es un honor compartir con todos ustedes este momento, y muchísimas gracias a Ana y a la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Gracias. Es que está cenando en mi casa y ha venido de México hace 2 días. Entonces, disculpadme porque ahora ya se tiene que ir, yo me tengo que quedar y nada, quería que saludara a todo el mundo. Así es que muchas gracias, Noelia, y allá vamos. Gracias Noelia, de corazón, y gracias también obviamente a la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, y buen regreso a tu tierra, Noelia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues si os parece, voy a compartir la pantalla. Y nada, aquí estamos. El Camino del Santo Grial lo llamamos la ruta del conocimiento y el camino de la paz. Este camino
del Santo Grial lo vamos a presentar con una mirada científica y con una mirada turística, sin olvidar la experiencia de lo que significa viajar. Ay, disculpad, que he ido muy rápido. El camino del Santo Grial comienza en lo que se llama Jerusalén, pero es una Jerusalén de hace 2000 años. Comienza una tarde de Pesaj y su historia queda recogida en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando nombran que Jesús en ese último Pesaj, en esa última Pascua hebrea, pues tiene entre sus manos una copa y con esa copa, nada más y nada menos, consagra su sangre y la ofrece a todas las personas que están allí con él. Y no solamente hace eso, sino que también hace la fracción del pan y habla de un mensaje universal que llega a todos los corazones. Ese mensaje universal es el mensaje de amor que nos tiene que llevar a todos nosotros a entender qué significa este camino del Santo Grial. Entonces, ese primer encuentro es Jerusalén. El segundo encuentro viene sobre todo por la tradición cristiana a través de la figura de San Lorenzo. San Lorenzo es un archidiácono que en el siglo III muere de una manera muy cruel, y cuenta esa tradición laurentana que en un momento dado de peligro, él decide poner los tesoros de la iglesia, que son los tesoros que en ese momento tiene él como custodiador de los vasos sagrados, a salvo. Y digamos, ese acto queda recogido en una serie de leyendas, en este caso son leyendas hispanas, y hablan de que la pieza llega hasta Huesca, ¿vale? Y Huesca es un lugar muy especial porque San Lorenzo históricamente procede de Osca, que es el nombre en latín de Huesca, y allí es donde está su familia. Esta historia que os estoy contando es una historia que lleva 17 siglos contándose en España y que en el año 2015 tuve a bien hacer mi doctorado, consagrar mis años de investigación a lo que sería este sagrado objeto, conocido como el Santo Cáliz o el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Entonces os cuento esto ahora porque este doctorado mío lo que hizo fue intentar legitimar en la medida de lo posible con las herramientas que la ciencia ponía a mi disposición, legitimar esta historia y comprobar esos vestigios que de alguna manera hablaban de este camino que tuvo esta sagrada reliquia durante tantos siglos. Entonces, si nos situamos en Huesca, hacia el siglo III, tras las invasiones de los godos aquí en Hispania, hacia el siglo VIII, en concreto en el 711, vienen las invasiones sarracenas. Y estas invasiones sarracenas, que desde el norte de África invadieron prácticamente toda España o toda la península ibérica hasta llegar incluso a las puertas de Poitiers en el año 732, hizo que todos los obispos de Zaragoza y de Huesca se refugiaran en los Pirineos, en la zona norte más abrupta y montañosa, para evitar los saqueos que estas contiendas pues provocaban. Porque el tema de las reliquias y el tema de las joyas y el tema de los tesoros pues eran siempre muy codiciados en esos tiempos como moneda de cambio o simplemente por el mero hecho de
de arrasar con lo que había por allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta sagrada reliquia se esconde en los Pirineos y hasta que esa frontera cristiana no empieza a ser estable hacia el siglo IX, pues digamos que no se estabiliza o no se pone en un sitio fijo. Esto que os estoy contando a lo largo de la exposición nos va a quedar claro, pero es necesario que os haga esta pequeña introducción un poco de forma rápida para que entendáis que este camino tiene dos partes fundamentales. Una parte internacional, que sería la parte de Jerusalén, de Roma e incluso Nápoles, y una parte para realizar andando, que sería desde esta zona de los Pirineos que os estoy comentando, el norte de Huesca, y que va directamente por todo lo que es el antiguo Reino de Aragón hasta llegar al antiguo Reino de Valencia. En el año 1399, el rey de la corona de Aragón más importante, que era Martín el Humano, y cuando digo corona de Aragón es que era rey de Nápoles, de Sicilia, de Mallorca, del Reino de Valencia, del Reino de Aragón, de los condados catalanes, pues este rey aragonés solicita al prior de San Juan de la Peña, que es el Real Panteón Monasterio que está justo a unos 15 kilómetros de Jaca, que la sagrada reliquia conocida como el Santo Cáliz, el cáliz de nuestro Señor, el cáliz de nuestro Señor, llegue hasta sus manos porque él va a ser coronado y necesita esa reliquia de alguna manera para confirmar su poder terrenal. Entonces, esta reliquia viaja de Huesca a Zaragoza y finalmente viaja de Zaragoza vía Teruel hasta Valencia. El rey Martín el Humano muere, uno de sus descendientes es Alfonso el Magnánimo, y Alfonso el Magnánimo es un rey que se casa en Valencia en 1415. En 1424 ya manda a traer todo el relicario de todas partes hacia la ciudad de Valencia, pero él decide vivir en Nápoles y ponemos Nápoles como punto de encuentro en esta ruta o en este camino del Santo Grial, porque el castillo que él redecora, que se llama el Castillo Nuevo o el Maggio Angioino, lo hace con una iconografía vinculada a lo que es el Santo Grial. El Santo Grial tiene una parte de literatura y una parte teológica. Pues esa parte de literatura que está desarrollada por Chrétien de Troyes, en donde se nombran personajes como Parsifal, Galat, esos personajes que llegan a estar muy cerca del Santo Grial, pero solamente uno de ellos lo puede llegar a conocer, pues toda esa iconografía maravillosa él la plasma en el Maggio Angioino. ¿Por qué? Pues porque él se denomina a sí mismo como el rey del Santo Grial. Entonces tenemos un camino que cubre una parte internacional porque la propia copa proviene del antiguo reino de Judea, y una parte que se puede desarrollar andando, se puede desarrollar en bicicleta e incluso se puede desarrollar a caballo, que va desde el norte de los Pirineos hacia la ciudad de Valencia. Sería en este caso comparar ese norte de los Pirineos con el camino de Santiago, que va precisamente hasta la costa de Poniente. Dicho esto, os voy a explicar esta tradición de San Lorenzo. San Lorenzo es uno de los santos más queridos en Italia. De hecho, en el siglo XVI era el santo que más iglesias tenía en Roma. Y actualmente, desde la Basílica de San Lorenzo, hay una asociación laurentina que recoge a todas las asociaciones laurentinas y a todas las cofradías laurentinas de prácticamente de medio mundo. Y bueno, su responsable, que se llama Flavio d'Ortona, bueno, es un gran enamorado de San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo, como veis, os he puesto dos imágenes donde se ve que está siendo martirizado. Y es que en el año 258, el emperador Valeriano, que es el emperador que está gobernando en ese momento el imperio, tiene serios problemas económicos y entre una de sus soluciones, pues se le ocurre hacer una nueva persecución a la comunidad paleocristiana, a esa comunidad que clandestinamente profesaba la fe en Jesús. Y estos judeocristianos, de alguna manera, lo que buscan es una trascendentalidad a la hora de
bueno, pues de concebir que la vida en la tierra no tenía ese sentido tan marcadamente, diría casi entre sofisticado y consumista que tiene hoy en día. ¿Vale? Esta primera comunidad paleocristiana, su vida terrenal la enfocaban a lo que ellos llamaban esa segunda vida. Entonces, esa segunda vida era el reino de Dios que también había explicado Jesús y que también se había sabido transmitir en esos primeros siglos de esta iglesia paleocristiana. Entonces, esa forma de enfrentarse a lo que era la petición de Valeriano, que consistía en hacer adjurar a los cristianos de la figura de Jesús, adjurar de lo que era Dios, entregarse a los ídolos y, como decían ellos, y rezar en el templo o postrarse ante los altares, pues quien no lo hacía era despojado de sus bienes, y eso significaba que, bueno, pues que todas aquellas personas que en Roma tenían cualquier tipo de negocio, tierras, y por alguna de estas vicisitudes se les acusaba de ser cristiana, pues se le podía expropiar de absolutamente todo. Entonces cuenta esa leyenda que Lorenzo está despidiéndose del Papa Sixto II, porque en una primera redada han cogido al Papa Sixto y a 6 de sus diáconos. Roma tenía solo 7 diáconos, porque cada montaña o cada monte de Roma, que Roma sabéis que está rodeada de 7 montañas, eran esas demarcaciones donde los diáconos hacían sus diferentes trabajos. Y entonces esos 6 diáconos y el Papa Sixto van a ser ejecutados de forma inminente. Entonces cuenta la leyenda como Lorenzo se acerca a Sixto II y le pide: padre, por favor, lléveme consigo, lléveme con usted, no me deje solo. Y entonces el Papa le pide, en ese momento el Papa era conocido como el obispo de Roma, el obispo de Roma le pide a Lorenzo: por favor, guarda y distribuye los tesoros de la iglesia. Y entonces Lorenzo, entendiendo que la sagrada copa con la que el obispo rememora la Santa Cena de Jesús, sabiendo que esa copa la había traído, según la tradición, San Pedro hasta Roma, y que esa copa había sido custodiada muy en concreto en su demarcación por él mismo, pues decide poner a salvo esa reliquia y mandarla a Osca. Mientras tanto, él se dedica a pasear por la ciudad y a recoger a todos los tullidos y desamparados, porque Valeriano, el emperador, le ha solicitado que se ponga ante él o se postre ante él 3 días máximo y se presente con todos los tesoros de la iglesia. Entonces la tradición cuenta cómo San Lorenzo recoge a todas estas personas pobres y desamparadas, se va delante de Valeriano y le dice: estos son los tesoros de la iglesia. Valeriano, al darse cuenta que no puede obtener ni oro, ni piedras preciosas, ni ningún tipo de alhaja, y encima las personas que les llevan, pues evidentemente están desposeídos de cualquier tipo de bien, pues se enfada tanto con él que lo manda a torturar, quemándolo vivo, rasgándole con una lanza, rasgándole la piel, y por eso siempre en la iconografía cristiana aparece San Lorenzo con una especie de parrilla, porque ese es el símbolo de su martirio. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el doctorado, como la fuente principal de este camino es la historia de San Lorenzo y cómo de Roma el Santo Cáliz llega hasta Huesca, pues me decido ir directamente a investigar. Pero ¿qué ocurre? Que este es el estado en que el 19
de junio del año 43, creo, queda la Basílica de San Lorenzo en Roma. Entonces, claro, me planteo un problema, porque si este edificio supuestamente está levantado en origen en el siglo IV y VI, pues este estado es imposible encontrar aquí ninguna pista que pudiera legitimar aquella historia. Entonces, es muy curioso porque esta obra de construcción empieza a rehacerse en 1946 hasta 1948. Muchos de vosotros habéis oído hablar del Plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, los dos países más solventes que quedan en el mundo son Estados Unidos y, por supuesto, Argentina. Y bueno, pues los italianos sí que reciben el Plan Marshall y pueden reconstruir todo ese patrimonio que está destrozado. En España, pues teníamos los argentinos que nos ayudaban y pudimos superar esa desastrosa crisis. Actualmente, la basílica ha recuperado todo su esplendor y, curiosamente, dentro de la basílica se encuentran unas pistas que pueden dar pie a que esta historia de San Lorenzo pues pueda ser cierta. Esto que estáis viendo es un fresco que pone distribuye a los pobres, y ese mandato que queda recogido en la leyenda dorada en un documento del siglo XIII, esto que estáis viendo es una pintura bastante anterior que ya explica que esa tradición oral es cierta. Al lado lo que veis es el espacio físico en donde está San Lorenzo. Este es un lugar de peregrinación necesario si se quiere hacer el camino del Santo Grial, porque es aquí donde empieza en Europa esta parte del camino. Y aquí pues veis cómo la ciudad de Huesca reconoce a San Lorenzo. Es una tradición que lleva siglos. De hecho, San Lorenzo es el patrón de Huesca desde hace siglos, y estoy hablando más de 17 siglos. Y aquí pues me veis con el padre de lo que es este espacio, que es franciscano, y que fue tan amable de ponerme aquí en mi credencial de peregrinación San Lorenzo Fuori Limure, la parroquia. Con lo cual os dejo a un lado lo que es la parte de investigación científica, que por supuestísimo Javier desde el CEPLA, cuando queráis podemos hacer un monográfico solo de lo que es el objeto del Santo Grial, que es muy interesante. Pero aquí nos vamos a centrar en este camino del Santo Grial, que gracias a las credenciales de peregrinación y a esta organización internacional, pues todos los peregrinos que queráis ir a través del CEPLA, a través de Javier, a hacer este camino, pues sabéis que os van a acoger y vais a tener pues un recibimiento como corresponde. Digamos que el tratamiento que yo le doy al Santo Cáliz en mi doctorado es un tratamiento de documento. Quiere decir que es el propio Santo Cáliz el que tiene que demostrar si realmente estuvo en Jerusalén o no. Y esto es complicado porque la única inscripción que tiene es una inscripción lateral, una inscripción que bien vale una pequeña explicación. Esta inscripción se puede leer en 3 idiomas. Se puede leer en árabe, se puede leer en hebreo y se puede leer también en lengua romance, que era la lengua que se hablaba en el siglo XI en la Corona de Aragón. En esos 3 idiomas siempre hay un protagonista. Este es Jesús. Y esto quiere decir que esta copa en el siglo XI ya se sabía que tenía un legítimo dueño. Y ese legítimo dueño no era otro que, si lo dijera en lengua romance, tendría que decir Jesús. Jerusalén. Había que saber, ya que sabíamos que la copa había estado en Roma y estaba vinculada a la figura de San Lorenzo, había que saber si esta copa también tenía algo que ver con esa Jerusalén de donde se dice que había salido la copa. Y entonces, dentro de estos estudios, el Museo de Israel es necesario. Todos aquellos que queráis ir a Jerusalén y hacer un poco el camino del Santo Grial, tenéis que ir al Museo de Israel. Y esto que os presento aquí es un siclo. Un siclo era un tipo de moneda utilizada en la Judea, en el reino de Judea, en el siglo I. Y como veis, representa aquí justo una copa
una copa que probablemente sea una copa de bendición, porque este tipo de copas que sale en las Sagradas Escrituras, la copa de bendición con la que bendecimos, todo lo dice San Pablo, o esas copas que nombran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esas copas o esa copa que Jesús tuvo en la mano es una tipología de copa, no es un vaso de ajuar, es una copa, un koskidus, es una copa de bendición. Entonces, en este Museo de Israel yo tuve la experiencia de poder quedar con uno de los investigadores más importantes que en este momento está investigando y llevando fondos relacionados con vasos en piedra del siglo I. Entonces, el investigador Jonathan Adler, que lo veis aquí en la foto, es especialista en arqueología halalai y en el ritual de la ley, es un primer espada. Y este señor estuvo comprobando conmigo los estudios que yo había hecho y me pudo constatar que efectivamente el Santo Cáliz que está en la Catedral de Valencia, su origen primigenio es el Reino de Judea en el siglo I, en época de Herodes el Grande, y en concreto la catalogación que tendría para ellos es en época del Segundo Templo, contemporáneo a Herodes el Grande. Esto es muy significativo porque la única copa de bendición que existe en el mundo con una tradición cristiana, con una trazabilidad desde Jerusalén hasta Roma y de Roma hasta Huesca y de Huesca hasta Valencia, la única copa de bendición de época del Segundo Templo contemporánea a Herodes el Grande que existe en este momento en todo el orbe es el Santo Cáliz, que desde hace 17 siglos se custodia de mano en mano por cristianos en la Catedral de Valencia. Entonces, este hallazgo es fundamental porque legitima que todos aquellos que vayamos con nuestra credencial de peregrinación a Jerusalén, pues podemos pasar por varios sitios para que nos sellen la credencial y poder decir que estamos entendiendo lo que es la cosmovisión hebrea de hace 2000 años a través de los vestigios arqueológicos del museo. Y lo que os presento ahora es el estudio epigráfico que hice. Aquí aparezco con una de las mentes más privilegiadas de la Escuela Bíblica Arqueológica de Jerusalén, es el padre Puig. Estábamos hablando de que esa inscripción que tiene el Santo Cáliz pues está hecha en hebreo, está hecha en árabe y está hecha en romance. Estudié con ellos esa posibilidad para que de alguna manera me certificaran que el camino de las hipótesis que estaba tomando los estudios míos en lo que se refería a la epigrafía, que quiere decir que sí o sí esta copa en el siglo XI está vinculada ya a la figura de Jesús, pues tenía razón de ser. Y entonces ya en la Escuela Bíblica de Jerusalén comenzamos a hablar del Camino del Santo Grial. Son conocedores, el padre Puig habla en francés, pero Fray Jorge Francisco Vargas Corbacho es mexicano y bueno, es un hombre encantador. Y bueno, pues ya le pasaré todos los contactos a Javier del CEPLA para cuando alguna vez queráis ir a Jerusalén, pues tengáis allí unos amigos que saben de este tema y que os van a atender con mucho cariño. Y mi última visita, sin duda alguna, era la custodia de Tierra Santa de la Orden de los Franciscanos. Aquí fue Fray David Grenier, el secretario general de Tierra Santa, quien me atendió. Y esto es muy importante pues, porque todos aquellos que llevéis la credencial de peregrinación, pues como veis aquí, el Centro Cristiano de Información de Jerusalén también es conocedor del Camino del Santo Grial. De hecho, recuerdo perfectamente como Fray David me decía, hombre, qué raro que un camino de peregrinación empiece en Jerusalén y no acabe en Jerusalén. Y yo le dije, bueno, pues fue designo de nuestro Señor o de la providencia que este Santo Cáliz saliera de Jerusalén antes de que Tito Livio destruyera por completo la ciudad y que, bueno, pues unas manos invisibles lo llevaran desde Roma hasta Huesca y allí pues haya sido custodiado por cristianos desde hace más de 17 siglos con este cariño de saber que tienen una copa hebrea entre sus manos. El viaje internacional es apasionante porque conocer Tierra Santa
Para mí es uno de los viajes de mi vida. Yo lo recomiendo con mucho cariño, independientemente de que sea el origen de este camino del Santo Grial. El estado de la cuestión del Santo Cáliz en Aragón es también muy importante, porque esos vestigios que yo iba encontrando en Roma, curiosamente, se iban constatando en lo que es la ciudad de Jaca, en lo que es la propia catedral de la ciudad más importante que tuvieron los reinos cristianos al sur de Europa. Pensar que cuando la invasión sarracena se asienta en la península ibérica, es el reino de Aragón el que principalmente mantiene esa frontera cristiana, para que el resto de Europa pueda dormir tranquilamente, porque son los del reino de Aragón, los aragoneses, cuya capital es Jaca y cuya catedral es la que estáis viendo, quienes protegen la frontera. Entonces, en esta catedral tan importante aparece nada más y nada menos que el capitel de San Lorenzo del siglo XI. Y este capitel sabemos que es de San Lorenzo porque es que está nominado el Papa, que precisamente le dice a San Lorenzo: custodia, guarda y distribuye los tesoros de la Iglesia. Entonces vemos aquí en este lado del capitel a Sixtus bendiciendo, a San Lorenzo recogiendo esa orden, y si tuviéramos oportunidad de ver más ampliado el capitel siguiente, es cuando San Lorenzo pues toma ese santo cáliz y lo pasa a una serie de personajes que son los encargados de llevarlo hasta Huesca. Entonces es muy interesante como ver estos documentos, que para los historiadores del arte estos son documentos, aunque no estén escritos, y cómo coinciden con esos otros documentos que a partir del siglo XIII, a través de la leyenda dorada y otros documentos, pues se ven recogidos e incluso repetidos, porque la historia de San Lorenzo también es recogida por los volandistas, que son los especialistas en recoger vidas de santos en el siglo XVI, y otra vez vuelven a recoger esta historia como cierta. El Museo Diocesano de Jaca, que está dentro de la catedral, es otro de los lugares donde podéis ir a sellar la credencial de peregrinación. Lo aconsejo porque tiene unas pinturas maravillosas desde el siglo XI y bueno, pues tiene unos lugares de recogimiento mágicos que todos los visitantes y peregrinos que vayáis para allá pues vais a saber disfrutar. Aquí aparece la estrella, el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña. Este Real Panteón Monasterio tiene una tradición antiquísima y una tradición casi mágica. Digamos que no había rey europeo que pasara la frontera de los Pirineos y no visitara este espacio. Aquí durante al menos 3 siglos estuvo custodiado el Santo Grial, estuvo custodiado este Santo Cáliz, y probablemente aquí fue el lugar donde se adornó la pieza, como posteriormente os voy a decir. Este lugar es visitable, se puede ir andando perfectamente desde Jaca a San Juan de la Peña. El paisaje es maravilloso, es un paisaje con vegetación, con pinos, con exuberancia de Pirineos. Y bueno, esta foto la verdad es que no hace justicia a la maravilla que es San Juan de la Peña. Indudablemente allí también vais a poder obtener el sello de la credencial, y es un lugar para recogerse y para engrandecerse. A nivel de patrimonio artístico, el claustro al aire o el claustro sin techumbre es una de sus maravillas bueno, pues para disfrutar. El estado de la cuestión sobre el camino, pues diré que empieza esto a desarrollarse como camino de peregrinos ya en 1942. En 1959 ya se habla de las rutas del Santo Cáliz, y la Iglesia Católica en el año 1958 solicita a la Santa Sede la celebración de un año jubilar.
Esto es muy importante porque ese año jubilar se le concede para la celebración del 17 centenario, o sea, 1700 años de la llegada y la custodia del Santo Cáliz a lo que es las tierras hispanas. Y este centenario se celebra con una peregrinación que se le llama Rutas del Santo Grial y que consiste en, desde la Catedral de Valencia, subir el Santo Cáliz, el Santo Grial, hasta Huesca y recorrer ese mismo camino que recorrió históricamente en la Edad Media, fijaros, hasta llegar a la Catedral de Valencia. Entonces, esta celebración es tan importante, recoge a tantos peregrinos que, bueno, he de decir que en vez de potenciar las autoridades del momento este camino que hubiera sido lo lógico, pues digamos que como nuestro ministro de Turismo era Fraga Iribarne y era gallego, en la época quien más mandaba dentro de la iglesia era Rouco Varela, que era gallego, y el jefe de gobierno español era gallego, pues se promociona el Camino de Santiago, que durante prácticamente todo el siglo XX, debido a la Primera Guerra Mundial, a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil, a la posguerra civil, había estado sin peregrinos y sin transeúntes. Antes de ponerse en marcha el Camino de Santiago, es este camino el que coge el pulso de lo que es la vibración. Pero como las autoridades deciden promocionar el Camino de Santiago, pues digamos que este camino duerme un poco el sueño de los justos, nunca mejor dicho, a pesar de que hay un trabajo fundamental historiográfico del doctor Beltrán. El doctor Beltrán es el catedrático de arqueología más importante que hay en España y él hace un trabajo a expensas, porque se lo pide y se lo solicita así el arzobispo de Valencia, el señor Olaechea, y en este trabajo él lo que va a demostrar es que esta pieza no es un falso histórico, que esto es muy importante, y que este camino pues tiene razón de ser pues porque hay detrás un bagaje y unas pistas históricas. ¿Qué es lo más importante que descubre el doctor Beltrán? Pues que efectivamente el Santo Cáliz, la pieza de arriba, el vaso este que hay aquí, solo el vaso es esa pieza que podríamos llamar sagrada reliquia. Y toda la parte de abajo es un trabajo de orfebrería medieval. El estado de la cuestión es que dice que la copa superior del Santo Cáliz es de Calcedonia, no acaba de decir si es de Cornalinia, de Sardónice, de Sardius o de Ágata, y que seguro, y esto lo data con un equipo multidisciplinar, incluyendo a curadores del British Museum, seguro la pieza es del siglo I o II a.C. Por lo tanto, esa parte que en los años 60, para la celebración de este 17 aniversario, para solicitar a la Santa Sede la posibilidad de un año jubilar, esa parte que se tenía que estudiar de no ser un falso histórico, pues queda totalmente zanjada y bueno, el doctor Beltrán acaba diciendo que no hay nada que en la historia del arte pueda desdecir que esta copa no pudiera estar en esa mesa del siglo I de Jesús de Nazaret. Mi estudio en mi historia del arte lo que hace es completar estas lagunas que había dejado el doctor Beltrán. Entonces, a través de un estudio volumétrico, descubro que tenemos ante nosotros un cosquidús, una copa de bendición, porque justo la volumetría que puede soportar esta copa es la volumetría del revit. Esta copa mide 2 revits y medio y los 2 primeros dedos de esta misma copa, que mide 4 dedos de altura, que sería medio palmo hebreo, es una medida que sale en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento. Esta copa, que es hebrea, con medidas hebreas, hecha con técnica hebrea, además la piedra con la que está tallada es un sardius, aunque actualmente sabemos que es un ágata. El sardius y el ágata solamente se pueden distinguir por la refracción, pero la refracción hasta el siglo XIX, a través de Maxwell y demás, no se desarrolla. Con lo cual, confundir un ágata y un sardius a ojo vista es relativamente fácil según la fuente de luz que se emplee, sobre todo si esta fuente de luz es luz vela o luz torcha, que era la luz que empleaban los hebreos. Conclusión, esta copa, que está tallada no como un ágata, sino como un sardius,
dentro de la cosmovisión judía existe. Y el pectoral del sumo sacerdote hebreo, el pectoral que tenía, con esas 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, curiosamente la piedra del sardius es la piedra de la casa de David, es la piedra de la tribu de Judá, la casa que ostenta Jesús de Nazaret, su linaje. Y no solo eso, no solo esa piedra representa ese linaje, sino que el sardius, igual que el ágata dentro de la cosmovisión hebrea significaba luz, el sardius dentro de la cosmovisión hebrea significa la regla del amor. Si cogemos los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios hablan que Jesús tenía una copa en su mano, un objeto, una copa. San Pablo luego hablará que esa copa es un koskidush, una copa de bendición. Pero San Juan, que no habla de copa, habla precisamente de la regla del amor. Habla del mensaje universal que nos deja Jesús. Conclusión. En la Catedral de Valencia tenemos una copa hebrea de hace 2000 años, cuyo linaje va directamente a lo que es la esencia de la divinidad de Jesús y cuyo mensaje capta perfectamente aquellas palabras que nos dio en ese momento tan trascendental de su vida. Todo esto que estamos escuchando se recoge a través de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, una asociación que nace en el 2002 y que esta plataforma cultural se realiza con la unión de muchísimas personas que creen que hay que volver a hablar de la figura de Jesús, que hay que volver a hablar de su mensaje y que hay que volver a dinamizar a las personas en un camino, porque es el propio Jesús quien habla de que Él es el camino. Entonces, estas entidades colaboradoras pues son la Cofradía del Santo Cáliz de la Cena, la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, la Real Hermandad del Santo Cáliz, el Cuerpo de la Nobleza Valenciana, que esto es las diferentes hermandades que existen recogidas dentro de lo que son los estatutos y que están vinculadas a la Iglesia, más la gestora turística del monasterio del San Juan de la Peña, que quiere que realmente ese monasterio sea visitado por peregrinos, y el Institut d'Estudis Valencians. Toda esta gente, digamos que tiene un hijito que se llama la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, y lo que hacemos es trabajar desde el 2002. Aquí os he querido poner este justificante, que es un recibo del 7 de octubre del 2002 a nombre de Enrique Senensales, porque Enrique Senensales es el presidente que ha tenido la asociación hasta el año pasado. Un señor que falleció y que no podía yo hablar de la asociación y del camino sin rendirle homenaje, porque ha estado prácticamente 19 años de su vida dedicado a difundir todos y cada uno de estas actuaciones que hemos ido haciendo. Entonces, la asociación en el 2002 pues, se constituye, se crea el recorrido, se crean las etapas. En el 2015 se hace un proyecto europeo súper interesante en donde se da a conocer a nivel internacional el camino. Se hace un trabajo magnífico de señalización de la ruta del Santo Grial a caballo por la zona de la Jacetania, que es esa época donde dije que los sarracenos llegan hasta Poitiers y digamos que la frontera hispana con lo cristiano y lo musulmán no queda muy definida, y entonces digamos que los obispos de Zaragoza y de Huesca tenían que ir de forma itinerante por diferentes puntos de los Pirineos. Pues esa ruta está perfectamente señalizada. En el 2016 pues empezamos las primeras peregrinaciones oficiales en bicicleta. Tenemos un grupo de ciclistas que hacen una auditoría del camino, porque sabéis que hay diferentes tipos de bicicleta. Entonces, esas bicicletas de montaña están muy bien, pero las bicicletas de carretera, que aquí hay mucha afición a bicicletas de carretera, y sobre todo personas que puedan tener movilidad restringida, pues no pueden ir por montañas ni de cualquier manera. Entonces, esta parte pues la tenemos ya auditada y preparada.
En el año 2018 seguimos trabajando. Aquí aparecemos con el secretario autonómico de Turismo. Nos concede el diploma de Código Ético. Aquí es una de las presentaciones de lo que es el Camino del Santo Grial dentro de lo que es el mundo de las mayoristas y de las agencias de viaje, y dentro de lo que es la feria de Fitur, que es la feria de turismo que se celebra en Madrid todos los años. Entonces empezamos ya a tener esa difusión, otra vez ciclistas, otra vez ferias. En el 2019 nos planteamos empezar a señalizar el camino. En el 2020 pues ya tenemos aquí un primer contacto con los ministros de turismo y demás, como os interesan. Empezamos a salir en revistas de carácter turístico, el Camino del Santo Grial, nos dan premios. Hacemos una mega exposición maravillosa en el aeropuerto de Aena. En el año 2021 pues seguimos trabajando con el Ayuntamiento de Valencia, seguimos dando contenido. Aquí en esta foto aparezco con el encantador don Gustavo Ribeiro, que es el representante de turismo de la Conferencia Episcopal Española. Y aquí está el secretario de la Asociación Cultural, y aquí está nada más y nada menos que el concejal de turismo de la ciudad de Valencia, y aquí estoy yo presentándole el estudio El Santo Grial. Y aquí está Alicia Palazón, que es la directora de contenido de Aula Grial, un espacio museístico. Y también creamos contenido artístico pues, para aquellos municipios que están interesados en conocer el camino del Santo Grial y el Santo Grial desde una perspectiva más artística. La ruta pues, se puede hacer a caballo y el paisaje es impresionante. Me hubiera gustado que tuvierais fotos más bonitas, pero bueno, creo que esta de la Hoya de Huesca lo dice todo. Es un camino que, por supuesto, se puede hacer a caballo. Está homologado por la Organización Mundial para el Turismo Ecuestre, esta ruta. Se puede hacer andando. Aquí está mi amigo José Planillo con uno de los peregrinos en 2005, imaginaros, y ya ha llovido desde entonces, y con una señalética que veis aquí que, bueno, para que nadie se nos pierda por el camino. En bici, como os he comentado, pues aquí está la Peña Ciclista de Massamagrell, que ha hecho ya 2 veces el camino, no está mal. Y la credencial de peregrinación que podemos ofrecer a todos los peregrinos, de tal manera que, bueno, solicitamos un donativo de 3 euros con la misión de poder seguir teniendo credenciales pues para, digamos, pues para ir a imprenta, ¿no? Os pongo el ejemplo de esta credencial, pues para poder hacerlas necesitamos autonutrirnos. Y para acabar, decir que, bueno, que la tradición hace que el Santo Cáliz salga 2 veces al año de su capilla. Una es el último jueves de octubre de cada año. Por lo tanto, ese último jueves, el día que caiga, es la fiesta del Santo Cáliz. Y como no podía ser de otra manera, en Pascua. En Pascua también sale de su capilla. Y es curioso porque yo siempre que he querido hacer una foto, pues la verdad es que me salen fatal. Es que yo digo que el Santo Cáliz es tan grande que nadie se puede apropiar de él, aunque lleve años estudiándolo. Es una metáfora que os dejo ahí. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, lo que os dejo aquí al lado es el estudio del Santo Grial que con mucho cariño desarrollé para que aquellas personas que quieran conocer más la Sagrada Reliquia pues tengan documentación más que suficiente para ilustrarse. Y deciros que, bueno, que los beneficios de este libro pues, van directos a la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, que, bueno, pues que gracias a todos por vuestra atención y que, bueno, que espero no haber sido muy larga. Gracias. Gracias, Ana, gracias. La verdad que interesantísimo. Bueno, decirle a todos los 70 participantes que tuvimos a lo largo de toda la charla que esto va a quedar grabado para que también nosotros nos convirtamos en multiplicadores de la buena noticia y de todas estas cosas
lindas que nos contó Ana a lo largo de toda su ponencia. Bueno, abrimos un espacio de 10 minutos para preguntas, para todos aquellos que quieran consultar algo. Ya les contaba a Ana y también fuera de la charla hablábamos de cómo podíamos obtener este hermoso libro. Lamentablemente solamente está en formato físico, no está en formato digital. Por tanto, bueno, habría que ver en todo caso si se puede enviar por correo, bueno, cómo podemos hacer. Si quieren se pueden comunicar con nosotros, con los teléfonos y líneas de contacto que va a poner Vanessa ahora en un rato para que podamos viabilizar. Y está en el corazón de quienes hacemos CEPLA en los distintos países de América Latina, convertirnos de alguna manera en referentes para poder hacer peregrinaciones en este camino del Santo Grial. Así que muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por participar. Y abrimos los micrófonos para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Sí, Eldi. Hola, buenas tardes a todos. Soy Eldi de Bolivia, miembro de CEPLA. Felicidades, Ana, me ha encantado tu participación, todo lo que has estudiado y toda la información que nos has dado es una maravilla. Me he quedado con una duda simplemente, en realidad, ¿dónde está el Santo Grial? Porque has hablado de Jerusalén y también de Tierra Santa y de Valencia. El de Valencia que está desde hace mucho tiempo, ¿es el verdadero o el que está en Israel? Te cuento, el de Valencia es el que es el verdadero. Desde hace siglos, la Catedral de Valencia custodia una pieza que en 1960 es estudiada y en 1960 se deja claro que seguro es del siglo I o II antes de Cristo. Pero sin embargo, no saben, porque no hay técnicas, ni está desarrollada la arqueología más en 1960 aquí en España, no saben esa copa de dónde procede. Podía ser alejandrina, egipcia, romana. Y entonces, a través de mi tesis doctoral es cuando, yendo a Jerusalén y hablando con los expertos arqueólogos de Jerusalén que conocen perfectamente cómo son las copas hebreas de hace 2000 años, les presento el estudio. Y además, Eldi, fue gracioso porque cuando estoy hablando con Jonathan Adler, el chico ese joven del Museo de Israel, y le digo todos mis estudios, cómo lo había calculado, lo primero que me dice es: Ana, ¿dónde está la copa? Dime qué excavaciones, que vamos a buscarla. Y yo le digo, no está excavada en ningún lado. Hace 17 siglos que hispanos la llevamos escondiendo, la llevamos custodiando, la llevamos trabajando. Y para él era una locura porque las copas hebreas de bendición, cuanto más valor tienen para los hebreos, es cuanto más generaciones las custodian. Entonces, cuando yo le expliqué que teníamos custodiada una copa hebrea desde hacía 1700 años, me decía que eso era como un récord Guinness, que no había ningún hebreo, ninguna familia hebrea que había podido guardar esa copa. Entonces para él fue como una alegría, porque como hebreo me dijo, es un orgullo para mi pueblo saber que en Valencia se ha guardado esta copa. Entonces ese camino que ha hecho esta copa, desde Jerusalén sale hacia Roma, desde Roma sale hacia el norte de los Pirineos, en el norte de los Pirineos hace una ruta para esconderse mientras está esa guerra contra los sarracenos y luego tranquilamente baja hasta Zaragoza y luego hasta Valencia. Ese camino es ese camino de búsqueda, ese camino que en la literatura medieval se hablaba de la búsqueda del Santo Grial. Los franceses lo llamaban la quête du Graal, la quête du Saint Graal. Qué maravilla, gracias. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Bueno, aquí leo que Liz Jampey me dice: muy bueno, Ana, gracias. Para hacer el camino entonces se debe hacer por partes.
Pues el camino andando desde el norte de los Pirineos son unos 630 kilómetros. Entonces, esto es un poco palabras mayores. Yo recomiendo hacer el camino pues solo si estás súper bien preparado y si no, pues tranquilamente por partes. Y bueno, pues no sé, de todas maneras, ahí dejo a Javier Luna del CEPLA como experto en llevar peregrinaciones, cómo se combinaría. Pero puede haber una parte internacional y una parte más centrada en lo que es caminar, que puede ser muy interesante. Sí, gracias, Ana. Sí, nosotros como hablábamos también fuera de la reunión con Ana, que tenemos el desafío en los próximos meses, quizás probablemente, Dios lo permita, antes de fin de año, poder tener una propuesta para hacer el camino, a lo mejor una propuesta en etapas de 20 kilómetros, similar a lo que es el Camino de Santiago, en 7 etapas, por ejemplo, de 20 kilómetros diarios, para poder hacerlo caminando, y si no, también ofrecer un camino en bus para aquellos que no tenemos las posibilidades físicas como para hacer semejante esfuerzo, e ir viendo, haciendo un pequeño relevamiento de cómo son los hoteles y demás que va a haber en el camino para poder, bueno, ofrecer a nuestros peregrinos, porque realmente hay mucho interés en esto, ¿no? Así que apenas tengamos novedades, se los vamos a estar informando, los vamos a subir a las redes, vamos a subir la propuesta que podamos ofrecerles. Muchísimas gracias. Yo quiero saludar a Carlos Iriar desde Morelia, México. Carlos es el presidente de ICOMOS en México, es un primer espada y agradezco muchísimo su presencia porque él es también un gran amante de lo que es el turismo de peregrinaciones. Así es que, pues nada, que muchas gracias por estar ahí, hermano mexicano. Doctora Ana, quería hacer una consulta. Uh-huh. La fiesta que se celebra, la fiesta del Santo Cáliz en Valencia, sí, que usted menciona que es el último viernes del mes de octubre, Jueves. ¿es una procesión de un solo día? Sí, le cuento. Como la cena de Nuestro Señor se supone que fue en jueves, es el último jueves de octubre cuando se celebra la fiesta del Santo Cáliz. Entonces, en honor a esta fiesta, el Santo Cáliz sale de su capilla y entonces en procesión claustral, que es muy impresionante, porque sale el obispo con todos sus arzobispos y todos engalanados, en procesión claustral por dentro de la catedral, recogen el Santo Cáliz y lo llevan hasta el altar mayor. Entonces, ese es un momento donde los peregrinos podemos estar a una distancia de unos 2 metros del Santo Cáliz y verlo de cerca y la verdad es que es muy impresionante. Ese es uno de los momentos. Y el otro momento en donde se saca esta sagrada reliquia es el Jueves Santo, en honor a, por supuesto, a Jesús. Gracias, doctora. Excelente su ponencia. Muchas gracias. Un placer. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, hay distintas felicitaciones, interesante el Camino de Santo Grial. Bueno, como decíamos, prometemos que apenas tengamos la propuesta del programa. Por supuesto que acá preguntan cuál sería el proceder con protocolo COVID-19. Bueno, ustedes saben que, como detalle, desde ayer recién, por ejemplo, países como Argentina pueden volver a entrar a España, porque hace un tiempo no podíamos entrar y solamente pueden entrar aquellos que tengan las vacunas aceptadas por la Comunidad Europea. O sea que todo esto va cambiando momento a momento, ¿no? Hoy por hoy ya se levantó esa veda de poder entrar pasajeros, no podían entrar ni colombianos, ni brasileros, ni argentinos, y dos países más de África que en este momento no recuerdo, pero apenas se vayan cambiando todas las informaciones y medidas de gobierno, vamos a tenerlos informados, pero lo importante es que cuando estemos de acuerdo con la gente de la Asociación Cultural del Camino de Santo Grial y el CEPLA, vamos a lanzar una propuesta para poder hacer este camino de peregrinación que esperemos sea de su agrado, así que ahí se lo vamos a hacer llegar. Preguntan el tema de vacunas. Sí, bueno, eso decíamos. Por ahora son solo vacunas que estén autorizadas por la Comunidad Europea. Creo que son la AstraZeneca, la Pfizer, pero por ejemplo no está autorizada
algunas vacunas chinas, no está autorizada la Sputnik, que es rusa. Entonces, hoy por hoy, bueno, pero por otro lado, aunque estuvieran autorizadas, no tenemos armado todavía el programa, así que apenas lo tengamos armado, que esperamos sea lo más pronto posible, le vamos a informar, y contamos, por supuesto, con sus oraciones para poder difundir esto, que realmente es un tesoro que tenemos que dar a conocer. Sí, perdón. También están preguntando ¿dónde se adquiere la credencial? Sí, bueno, la credencial de peregrinación es igual que las credenciales del Camino de Santiago. Diferentes asociaciones son las que las podemos dar. De momento nos estamos hermanando con diferentes asociaciones para que desde allí se puedan dar. Yo, por supuesto, este tema lo dejo en manos de Javier Luna, porque si fuera necesario, pues mandaríamos el PDF ya totalmente empaquetado y que desde Argentina pues digamos que las fotocopiarais, por decirlo de alguna manera, para evitar costos absurdos, y esto lo puedo hablar con CEPLA Argentina. Y pues si alguien veo que es de México, el tema con México lo estamos solucionando con la Asociación del Camino del Santo, con la Asociación del Camino Santiago en México. De todas maneras, dirigiros a Javier Luna del CEPLA, y Javier, evidentemente, pues todo lo que quede cerca de él lo gerenciará, y lo que no, pues lo hablaremos para dar solución al máximo de personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Ana. Muchas gracias a Marcela de la Conferencia Episcopal Argentina por el espacio en el Zoom. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, estos detalles como la credencial y demás, vamos a aceitarlos para que podamos imprimirlas en los distintos lugares donde haya oficina CEPLA. Y por supuesto, nos encomendamos a sus oraciones, y particularmente por el trabajo que llevan ahí adelante en la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, para que todo esto pueda darse a conocer como Dios quiere. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Recuerden, aquellos que necesiten solicitar el certificado, pueden comunicarse con nuestras redes. Y nos volvemos a encontrar entonces en la nueva propuesta que tengamos en esta línea de capacitación y webinar que tanto bien nos hacen mes a mes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, Ana. Que Dios te bendiga, y a todos ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Bendiciones desde Valencia. Gracias. Gracias. Gracias a todos.